Situación: la edad de las y los docentes. Las y los estudiantes del cuarto grado realizan una encuesta en su institución educativa para conocer la edad de las y los docentes. Los datos obtenidos se organizan en la siguiente tabla. A. Calcula e interpreta la mediana. B. Si las y los docentes que se encuentran por encima del cuartil 3 deben pasar por una atención médica preventiva, ¿a partir de qué edad pasarán por dicha atención? Resolución: para calcular la mediana y el cuartil 3, completamos la tabla considerando las columnas de la marca de clase X sub i y de la frecuencia absoluta acumulada F sub i. Debemos distinguir F minúscula sub i, que es la frecuencia absoluta, con F mayúscula sub i, que es la frecuencia absoluta acumulada. El subíndice i se refiere al lugar u orden de los intervalos. I igual a 1, primer intervalo, i igual a 2, segundo intervalo. Completamos hasta i igual a 7, el séptimo intervalo. Para calcular la marca de clase usamos la fórmula X sub i igual al límite inferior más el límite superior entre 2. Observamos la columna de edad. Al lado izquierdo está el límite inferior. Todos estos datos representan al límite inferior. Al lado derecho el límite superior. Estos datos representan al límite superior. Calculamos la marca de clase del primer intervalo, X sub 1. El límite inferior 30, el límite superior 35, entre 2. 30 más 35 nos da 65, entre 2, 32,5. 32,5 es la marca de clase del primer intervalo. Calculamos X sub 2. Límite inferior 35, límite superior 40. 35 más 40 nos da 75, entre 2, 37,5. 37,5 es la marca de clase del segundo intervalo. Del mismo modo completamos las demás marcas de clase. Ahora calculamos las frecuencias absolutas acumuladas. La frecuencia absoluta acumulada F sub i es el resultado de sumar las frecuencias absolutas F sub i. La primera frecuencia absoluta acumulada F sub 1 es igual a 8, es igual a la frecuencia absoluta. La segunda frecuencia absoluta acumulada es igual a la suma de F sub 1 más F sub 2. Reemplazando, F sub 2 es igual a 8 más 10. Sumando nos da 18. 18 es la segunda frecuencia absoluta acumulada. Para calcular la tercera frecuencia absoluta acumulada, sumamos las tres frecuencias absolutas. Nos da 36. Pero para evitar todo ese proceso podemos sumar con el dato anterior. Es decir, 18 más 18 nos da 36. Continuamos. 36 más 12, 48. 48 más 8, 56. 56 más 3, 59. 59 más 1, 60. La última frecuencia absoluta acumulada es igual al total de datos, es decir, a n igual a 60. Calculamos la mediana. La mediana es el punto que divide la distribución de los datos en dos partes iguales. Por debajo de la mediana estará el 50% del número de casos y por encima estará el otro 50%. Para datos agrupados como el nuestro, se calcula aplicando la siguiente fórmula. Mediana es igual al límite inferior más n entre 2 menos f sub i menos 1 entre f sub i por la amplitud del intervalo. Identificamos el intervalo de la mediana. Corresponde a la primera frecuencia absoluta acumulada f sub i que contenga el valor n entre 2. n es 60. 60 entre 2 es igual a 30. Observamos los valores de la frecuencia absoluta
acumulada F sub I para identificar el intervalo donde se encuentra la mediana. El intervalo de la mediana es de 40 a menos de 45, el tercer intervalo. El dato 30 se encuentra en este intervalo con respecto a la frecuencia absoluta acumulada. Al intervalo de la mediana llamamos I. Por ejemplo, en la frecuencia absoluta, F sub I es 18. En la frecuencia absoluta acumulada, F sub I es 36. Si anotamos I menos 1, nos estamos refiriendo al intervalo anterior. F sub I menos 1 es igual a 18. Recordamos la fórmula de la mediana, reemplazamos, trabajamos con el intervalo de la mediana. El límite inferior es 40, N es 60, F sub I menos 1, frecuencia absoluta acumulada, 18. F sub I, frecuencia absoluta, 18. Por la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo se calcula restando el límite superior menos el límite inferior. 45 menos 40 nos da 5. Operando, se tiene, la mediana es igual a 43,33. Recordamos la pregunta. A. Calcula e interpreta la mediana. Respuesta. La mediana es 43,33. Interpretación. La edad del 50% de docentes es, como máximo, de 43,33 años. Y el 50% restante tiene una edad mayor que 43,33 años. B. Para calcular a partir de cuántos años los docentes pasarán la atención médica preventiva, calculamos el cuartil 3, Q sub 3. El cuartil Q divide a la distribución en 4 partes iguales, cada una de las cuales engloba el 25% de las observaciones. Es decir, el primer cuartil está en 25%, el segundo cuartil en 50% y el tercer cuartil en 75%. Dicho de otra manera, el primer cuartil en 1/4, el segundo cuartil en 2/4, el tercer cuartil en 3/4. Identificamos el intervalo del cuartil 3, correspondiente a la primera frecuencia absoluta acumulada F sub I, que contenga el valor 3/4 por n, o 3 por n entre 4. N es el total de datos. 3 por 60 entre 4. 60 entre 4 es 15, por 3, 45. Identificamos el intervalo del cuartil 3 con este dato 45. Encontramos en el cuarto intervalo. Frecuencia absoluta acumulada, en este caso 48, 45 está dentro de este dato. Para calcular el cuartil 3 aplicamos la fórmula. Cuartil 3 es igual al límite inferior más 3 por n entre 4 menos F sub I menos 1 entre F sub I por la amplitud del intervalo. Reemplazando, todo el trabajo hacemos con el intervalo del cuartil 3. Nos referimos al cuarto intervalo. El límite inferior, 45. N es el total de datos, 60. En la frecuencia absoluta acumulada, F sub I menos 1. F sub I es 48. F sub I menos 1, 36. Reemplazamos. En la frecuencia absoluta, F sub I, 12. Reemplazamos. La amplitud, ya lo hemos calculado como en el caso anterior, se refiere a la amplitud del intervalo. Se resta el límite superior menos el límite inferior. 50 menos 45 nos da 5. Resolviendo, 45 más
De toda esta expresión se obtiene como resultado 3,75. Sumando nos da el cuartil 3 es igual a 48,75. Interpretación. La edad del 75% de docentes es, como máximo, de 48,75 años y el 25% restante tiene una edad mayor a 48,75 años. De acuerdo a la pregunta, esto quiere decir que los docentes que tienen más de 48,75 años, que equivale a 48 años con 9 meses, son los que deben pasar la atención médica preventiva.